continuar y vamos a orar. Vamos a orar este momento a través de la confesión de pecados. Es el momento en que tú y yo podemos irnos a este lugar de gracia, ese lugar de encuentro con nuestro Padre, en las cuales su santidad nos refleja nuestra realidad pecaminosa, nuestra realidad de nuestros errores, nuestra realidad de nuestras luchas, pero también su gracia nos muestra ese amor de decirle he fallado, ese amor en el cual yo puedo ir, Señor, ayúdame, no he hecho las cosas como tú hubieses querido, estoy aquí para que nos perdone, para encontrar la ayuda ante todo y sobre todo para encontrar el enderezar nuestros caminos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos aquí como tu iglesia, como tus hijos, Señor, abriendo nuestro corazón, haciendo esta oración, Padre Celestial, para orar ante ti, para postrarnos ante ti y mostrar nuestra realidad, Señor. Somos pecadores de hechos, Padre, de omisión, Señor, inconscientes o conscientemente, Padre Celestial, hemos hecho cosas que a ti no te agradan, Señor. Y hoy estamos aquí, Padre, para confesártelo, para pedirte que nos perdones, que nos disculpes, Señor. Estamos aquí ante tu presencia, Señor, para reconocer, Padre, que tú eres un Dios santo y nosotros no lo somos, Padre. Te pedimos, Señor, que a través de la sangre de Cristo Jesús, a través de esa cruz, Señor nuestro, nos limpies nuestro corazón, que laves nuestra vida, Señor. Esa cruz, Padre Celestial, es su especialidad, Señor. Y es por eso que la abrazamos, Señor, grandemente. Y no solamente, Señor, estamos aquí para que nos perdones, sino para que nos ayudes también a enderezar caminos, veredas, pensamientos, Padre, hábitos, Señor nuestro, que salgan de nuestra vida, Señor. Queremos servirte, queremos estar en línea con tu palabra, en línea con las buenas noticias, con tu evangelio, Señor. Y para eso necesitamos de tu Espíritu Santo, para que obre en nuestras vidas, obre en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, nos renueve y ponga el querer como el hacer, Señor, el discipularnos, el leer tu palabra, el seguir adelante en este camino, Señor nuestro. Muchas gracias por tu perdón, gracias por tu ayuda y gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te pido esto. Amén, amén, amén. Una de las preguntas más recurrentes en este tiempo difícil, creo que por lo menos ya llevamos creo que 9 meses y llevamos demasiadas personas que se nos han ido, demasiadas personas que han sufrido este virus y de muchos daños colaterales. La pregunta que más hacen es ¿por qué Dios no responde? En este gran reto, en este gran momento tal vez de oscuridad y donde muchas oraciones se han levantado, muchas oraciones, ayunos y pidiéndole a Dios que Dios sane nuestra tierra, sane nuestro cuerpo. Y vemos el incremento de personas fallecidas y vemos el incremento de personas que se están enfermando y vemos el incremento de negocios que quiebran, de despidos. Es algo muy difícil cuando tú vas por las avenidas y ves en los semáforos la gran cantidad de gente que está vendiendo un producto, que está limpiando un parabrisas, que está pidiendo una ayuda. Por lo menos un 200 o 300% se ha incrementado en toda la ciudad las personas que están en gran necesidad. Y tal vez también es un clamor tuyo el sentir que Dios no responde. Y tal vez hoy tú también dices, ¿por qué Dios no ha respondido a nuestra oración? ¿Dónde está Dios? Y yo quiero decirte que tal vez cuando tú haces esa pregunta, viene a tu mente, no es posible que un cristiano esté diciendo eso. No es posible que un cristiano cuestione a Dios. No es posible que yo en este momento
en lugar de afianzar mi fe, esté en un momento de desesperanza. Y tal vez tú ahorita, como muchas personas que conoces, no tienen una esperanza, están pasando por el mayor reto de desesperanza. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo la desesperanza también puede ser algo bueno para tu vida? ¿Y cómo salimos de la desesperanza para convertirla en una esperanza? Y vamos a leer en nuestra Biblia, y vamos a buscar el Salmo 88, por favor. Salmo 88 dice lo siguiente, lo vamos a leer todos juntos, por favor, y todo el capítulo. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre en los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas y en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido en todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día y he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración será presentada delante de ti. ¿Por qué Jehová, oh desechas mi alma? Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Dice el versículo 10, manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Padre Celestial, en esta hora, Señor, levantamos nuestra oración para ti, que tu Espíritu Santo nos hable las palabras de vida, Señor, que necesita cada uno de nosotros. Que tu evangelio, Padre, sea lo que recibamos en esta hora, Señor, y que nuestra mente, Padre, y nuestro corazón y toda palabra que salga de nuestra boca, Señor, provengan de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te pido esto. Amén, amén, amén. Cuando estaba en la universidad, salió una película muy interesante, ¿sí? Esta película se llamaba Seven, o se llama Seven. Tal vez muchos de ustedes ya la han visto. Si no la han visto, se la recomiendo que la vean, perdón. Recuerdo que un amigo que le decíamos el abuelo me dijo, vamos a ver la película y me voy a declarar un poco viejo porque fuimos a verla en los cinemas de universidad, que ya no están, que ya no existen. Y fuimos en ese momento a verlo. La película es de Brad Pitt, Morgan Freeman. Se trata de un asesino en serie que trabaja a los 7 pecados capitales, ¿no? Y como toda película policíaca, empieza siempre con un lamento, una tragedia. Y se desarrolla toda la película, el detective buscando al malo y hasta que llega casi al final donde va a ser descubierto el malo y va a pagar por todo lo que él hizo. Y esta película es muy extraña. ¿Por qué? Porque esta película no tiene un final feliz. Esta película termina con un lamento, ¿sí? Tanto así que recuerdo que cuando se terminó la película,
todos nos quedamos sentados porque nosotros esperábamos un final feliz y lo que nos dieron fue un final de lamento. Y todos salimos muy calladitos hacia afuera hasta que nos atrevimos a preguntar, ¿qué pasó? ¿No hubo un final feliz? Bueno, este Salmo 88, es un salmo que no tiene un final feliz. Este salmo es de los llamados salmos de lamento. Y empieza hablando con un lamento y termina con un lamento. Es un salmo muy difícil. Es muy difícil de leer, es muy difícil de imaginar y sobre todo ver el dolor del escritor. El Salmo 87 también es un salmo escrito por este mismo autor. Pero en el Salmo 87 el lamento termina en una esperanza, termina Dios contestando, Dios hablándole a él. Sin embargo, este Salmo 88 termina con un Dios que no responde. Termina con un silencio de Dios ante una persona que se encuentra en el momento más oscuro de su vida. Con un Dios que está quieto en el momento más difícil de la vida de una persona que piensa que va a morir, que es su final, que necesita la ayuda inmediata de Dios. Sin embargo, Dios guarda silencio. Dios no responde. Tal vez tú te encuentres hoy en día de esta manera y como lo dije al principio, estos tiempos pareciera que Dios no responde. Pareciera que hay un silencio difícil de Dios para nuestra vida. Y tal vez tu negocio está quebrado, tú no tienes empleo hoy en día, estás batallando para encontrar, tal vez estás batallando con muchas maneras en la salud o algo está pasando en tu vida y tú estás clamando a Dios y Dios pareciera como que no escucha tus oraciones, tu clamor. Hay un silencio de Dios. Pero vamos a hablar hoy en día cómo Dios permite la desesperanza en nuestra vida para que valoremos la esperanza que Él ofrece para nosotros. Y vamos a hablar que muchas veces la desesperanza en nuestras vidas puede ser algo bueno para nosotros. Y tal vez este tiempo de desesperanza es algo muy bueno para la humanidad. Y es algo muy bueno para ti. Y vamos a ver cómo el Salmo 88 nos enseña y nos habla acerca de esto. Y el primer punto que vamos a ver es los cristianos experimentamos desesperanza. Dice el versículo 1, y esta lectura lo voy a hacer en la versión internacional, dice, tan colmado estoy de calamidades, mi vida está a borde del sepulcro. ¿Sí? Como te dije en el título, muchas veces como cristianos también experimentamos desesperanza. Y tal vez tú la estás experimentando ahorita o la has experimentado en pasado. Y tal vez tu gran lucha es, no es posible que yo como cristiano tenga este sentimiento. No es posible que yo como cristiano esté luchando con este pensamiento de que Dios no responde, que Dios está ausente. Y hasta cierto punto, como te dije, es algo bueno para tu vida. Yo con esto no te quiero decir y no te voy a decir que un cristiano tiene que estar en desesperanza, que un cristiano siempre tenemos la esperanza, mas sin embargo hay momentos como humanos y cristianos que experimentamos esos instantes, esos sentimientos, esas luchas, ¿sí? Como el salmista lo estuvo teniendo y como el salmista nos habla y como este salmo se siente y tal vez tú te sientes como este salmo. ¿Cómo se sentía el salmista? Vemos de los versículos 4 al 7, dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro. Dice que él se sentía como muerto. Como muerto. ¿Qué es un muerto? Muerto ya no tiene vida. Está encerrado en un cajón. Nadie se preocupa por él. Sus oraciones no son contestadas. Ya no es escuchado. ¿Por qué? Porque ahí está inerte. Y así se sentía el salmista. Como alguien en el cual Dios ya lo había dejado en ese lugar. ¿Sí? Para los muertos ya no hay respuesta de Dios. Solamente esperan la segunda venida, esperan el juicio final. Los muertos solamente esperan ¿qué? El juicio final. Ya no esperan una ayuda de Dios.
¿sí? Solamente que venga eso. Y tal vez así nos podemos sentir nosotros impotentes, ¿sí? No nos podemos mover, ¿sí? No nos podemos sentir mucho mejor. Sentimos lo más profundo de nuestra debilidad, coraje, enojo, tristeza y nuestra gran impotencia. Y tal vez, tú no seas tú, pero conoces mucha gente ahora sí. Y no solamente tal vez con lo que se está viendo en esta realidad, tal vez porque siguen los otros retos naturales que hay en la vida, ¿sí? La violencia hacia las mujeres, enfermedades difíciles, ¿sí? La pobreza, el abandono, existen muchos grandes retos que muchas personas están ahora viviéndolo. Y el salmista dice que él se sentía solo y abandonado. Qué difícil es la soledad. Qué difícil es sentirte abandonado por Dios. Qué difícil es sentir que nadie te entiende, nadie te comprende. Que en medio de esa oscuridad, esas grandes luchas, ¿sí? No hay quien te tienda una mano. Es más, a veces duele cuando alguien viene y dice, wow, lo mejor está por venir, hermano, usted siga adelante. Usted quite esa cara. Vamos, vamos, va, esto va a pasar. El tiempo va a ver que le va a cambiar y un día todo va a ser diferente. Y cuando te dicen eso, tal vez te duele y te cale más grandemente porque es una lucha con tus sentimientos de desesperanza. El salmista dice que así se sentía él, con esa gran lucha. ¿Sí? Quisiéramos que todo el mundo y Dios nos dieran la razón y nos dijeran, wow, sé que te duele, sé que estás pasando por un momento muy difícil, sé que estás sangrando. Quisieras una empatía, quisieras momentos en los cuales dijeran, wow, es verdad, estás pasando por momentos complejos y difíciles. ¿Sí? Quisieran que alguien te dijera, tú no eres culpable, son los demás. Muchas veces buscamos que nos afirmen que estamos en lo correcto. Y cuando no recibimos esos sentimientos despreciados, abandonados y solos, así nos sentimos. Y tal vez este es el momento, el salmista así se sentía, despreciado, abandonado y solo. Necesitamos una reacción inmediata. Cuando alguien está así, ¿qué es lo que quiere? Quiere que de un momento a otro todo cambie. Queremos que de un momento todo sea diferente. Queremos que así de esa manera Dios mande un rayo y cambie nuestra circunstancia, cambie nuestra situación. Y con esto no quiero decir que Dios no lo haga así. Dios es tan sorprendente que un día estás en un lamento y en un instante estás en danza de alegría. ¿Sí? Dios hace cosas sorprendentes y sobrenaturales. Un día estás enfermo, en un instante estás muy grave y en un instante estás completamente sano. Y eso es algo maravilloso de Dios. Pero cuando nos sentimos en momentos de gran angustia, queremos que eso sucede. Pero a veces no sucede. Pero hay un consejo de Dios para nosotros en esos ratos. Dice el Salmo 46:10, dice lo siguiente. Dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Cuando alguien va a las montañas, esos que les gusta ir a las montañas, excursionar y, y ir a esos lugares donde solo las águilas se atreven y se toman esas fotos maravillosas. Hay gente que se pierde y que ya no encuentra el camino de regreso. Uno de los consejos que dicen es que si tú te pierdes, quédate ahí donde estás. Estate quieto. Que no andes dando vueltas y buscando el camino. Que alguien va tarde o temprano a buscarte y por donde va a llegar es por donde tú anduviste o tú te perdiste. Mas, sin embargo, si tú te estás moviendo, va a ser muy difícil que alguien te alcance y te localice. Y eso es lo que Dios está tratando de decirnos en estos momentos oscuros y difíciles. Estate quieto. Esperar, ¿sí? Estarse quieto en estas circunstancias es lo más difícil, ¿verdad?
Es lo más complicado que tenemos. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo más difícil de estarse quieto? Es que nuestra tendencia es a pelear con Dios. Nuestra tendencia es a reclamarle a Dios. Nuestra tendencia es echarle la culpa a Dios. ¿Qué es lo primero que dice la gente? ¿Qué es lo primero que dices tú? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Sí? ¿Por qué si Dios es bueno permite esto? ¿Por qué si Dios es bueno permite que gente buena pase por estos momentos? Pero lo que Dios te trata de decir en estos momentos es que tú estés quieto, que tú no vengan a tu mente esos pensamientos. Espera, ten paciencia, ten tranquilidad en estos momentos. Sí, sé que es difícil, pero sin embargo, este es el consejo que Dios nos da. Esperar es la reacción inmediata que necesitamos tener cuando ya no tienes esperanza. Escúchalo. Esperar es la respuesta que tú tienes que hacer, que tú tienes que tener cuando ya no estás esperanza. Quiero que quede un poquito claro esto. El excursionista que se pierde en la montaña, se le recomienda que esté quieto, mas sin embargo él tiene que buscar un lugar donde refugiarse del sol o del frío, tiene que buscar un lugar donde poner a lo mejor una fogata si está en la noche, un lugar en los cuales pueda estar seguro. ¿Sí? Tiene que hacer eso, o sea, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, mas sin embargo, esperar en Dios significa que tú tienes que reflexionar y confiar y conectarte con Dios. Mientras tú también tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer, ¿sí? Lo que significa es esperar que Dios en medio de mi situación reflexiones con Él. ¿Qué es lo que hacía el salmista mientras esto ocurría? Dice que clamaba día y noche. ¿Qué es lo que tienes que estar? No te pongas a reclamarle, no te pongas a pelear con Dios. Estar quieto es ora, lee tu Biblia, canta, conéctate con la gracia, busca algún amigo cristiano en el cual pueda darte un consejo o por lo menos ayudarte a que tu mente pueda estar más en paz y en tranquilidad. ¿Sí? Eso es estar quieto. Los cristianos maduramos por la desesperanza. Los cristianos maduramos por la desesperanza. Dice el Salmo, yo Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué tú me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Estar en desesperanza, como te dije hace rato, es algo bueno. ¿Sí? Es algo bueno para tu vida. Aunque es doloroso, es difícil, es complejo. Eso que ni qué. ¿Sí? La desesperanza es algo terrible. Mas sin embargo, ahí nos lleva Dios. Ahí es donde Dios está llevando. Cuando hablamos de que Dios no responde, no lo estamos hablando de una lógica humana. Lo estamos hablando en una manera espiritual de la manera que Él actúa. El silencio de Dios es una manera de responder para llevarnos a esos lugares donde Él quiere tenernos, en ese lugar donde tú vas a crecer, en ese lugar donde tú vas a ser diferente, en ese lugar donde tú vas a cambiar. Y la desesperanza es el lugar donde Dios nos lleva para poder nosotros experimentar algo maravilloso. Por un lado, quebrar todo tu yo. Por un lado, quebrar en todo lo que tú crees que es tu mayor esperanza. Por un lado, quebrar si tú te sientes esperanzado en tu trabajo, en tu casa, en tus amigos, en tus estudios, en tu carisma, en tu intelecto, en todo lo que tú eres, tú te das cuenta que todo eso no te saca de donde te encuentres. Nos hemos dado cuenta estos 9 meses que nada de lo que tú posees te lleva a estar mejor ahora.
¿Por qué? Porque Dios nos está llevando a que nosotros anhelemos la esperanza que está en Él. Cuando todo lo que tú crees que te hace fuerte se convierte en nada, entonces brilla lo que realmente a ti te va a hacer fuerte, que es la esperanza en Dios. ¿Sí? Cuando tú dejas de tener el control, si tu mayor esperanza siempre es tener el control de todo, ¿sí? Oh, mira cómo va mi vida con este dinamismo siempre en control. Y de repente estás en ese lugar en el cual todo se descontrola, todo se volvió un caos. Lo que tú pensabas que tú lo podías dominar, ahora no lo puedes dominar. ¿Sí? Es un gran reto y a veces nos sentimos como muertos y abandonados porque no tenemos el control que quisiéramos tener. ¿Sí? Y esa es la gran lucha que tenemos dentro de nuestro corazón y desgraciadamente es así. En nuestra sensación de desesperanza nos damos cuenta que Dios no es nuestro sirviente. ¿Sí? No tiene que responder cuando nosotros pedimos algo. Él es Dios y es soberano. Es difícil escuchar esto, pero en estos momentos nos hemos dado cuenta, ¿sí? De eso, ¿sí? Que pensamos que Dios es nuestro sirviente y que cuando estamos orando, Él tiene la obligación de responder como nosotros queramos y en el momento que nosotros quisiéramos y como nosotros quisiéramos. Y se nos olvida que Él es Dios y Él es soberano y Él responde de la manera que Él tiene como plan para nuestra vida, para tu vida. Nos damos cuenta que nosotros no podemos manipular a Dios, que es una creencia cultural, ¿sí? Pensar que ahí está Dios esperando que tú le pidas algo para que Él responda en ese momento y nos atrevemos a hacer intercambios con Él. Nos intentamos a tratar de hacer pactos de tú respondes, yo respondo. Tratamos de negociar con Él una salida. Tratamos de manejar su voluntad y sus planes a nuestra voluntad y nuestros planes. Y la desesperanza nos enseña eso. Pero cuando Dios obra en ese milagro, de esa manera, con más razón tú debes de estar agradecido con Él. Porque el Dios, el Todopoderoso, el Soberano, se ha respondido a alguien insignificante como nosotros. Y ese es el momento en que nosotros vamos creciendo y madurando en medio de la desesperanza, en el conocimiento de quién verdaderamente es Dios y quiénes somos nosotros. Y que nosotros no somos el rey de este mundo y que Dios no es nuestro sirviente. Mas, sin embargo, Dios se place en contestarnos. Dice Romanos 8, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y quiero decirte que esta es una realidad. Aún tu desesperanza es para bien tuyo. Aún estos momentos oscuros, difíciles, aún aunque tú hayas perdido algún ser querido, aún aunque tienes un ser querido luchando entre la vida y la muerte, o que tú estés sin trabajo, tengas grandes retos en tu vida, al final Dios lo transforma en algo bueno para ti. Y esa es una realidad grande y verdadera. Y en medio de la desesperanza, brilla esta realidad para ti. El que tiene, si alguien tiene una necesidad, ore a mi Padre, que está en los cielos. Así lo dijo nuestro Maestro. Él promete hacer algo, aunque no sea la forma y en el tiempo en que nosotros queremos. Sin embargo, hay que esperar porque al final Él nunca guardará para siempre silencio. Los cristianos descubrimos esperanza en la desesperanza. Dice el Salmo, Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya, que llegue a ti mi oración, dígnate a escuchar mi súplica. Fíjate esto, cuando nosotros nos sentimos solos, acabados, como muertos, sentimos que Dios no nos escucha.
Sentimos que no hay un mañana para nosotros. Todos esos sentimientos nos hacen ver al que pasó ya una vez por esto. Esos sentimientos Jesús los tuvo en la cruz. Mas sin embargo, al final del día, ¿sí? Él fue sacado de esa desesperanza que hubo en él. Él fue resucitado, fue levantado. Cristo pasó por cualquier cosa que tú y yo pudiéramos pasar para que supiéramos que Él sí nos comprende. El Salmo 88 es un salmo mesiánico. Este Salmo 88 está hablando acerca de lo que Cristo venía a pasar en esa obra redentora. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Porque Él estaba pasando por estos sentimientos que relata el Salmo 88. No era respondido por su Padre. ¿Sí? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no te escucho? ¿No te siento cercano? ¿Por qué no, por qué no haces algo? Él pasó por esos sentimientos para que tú y yo, cuando tuviéramos esos sentimientos de desesperanza, Él se convirtiera en nuestra mayor esperanza. Él pasó por unos momentos de angustia difíciles, complejos en esa cruz, de dolor, de oscuridad. Él fue esa tumba fría, vacía. Él estuvo ahí. Sin embargo, ¿sí? En medio de toda esa desesperanza de alguien que parece muerto, vino algo maravilloso. Él fue levantado de entre los muertos. Él vive, ¿sí? Y eso es para nosotros. Cuando ves a Cristo que pasó por todo ese momento de desesperanza, al final ves a ese Dios contestando y levantando de entre los muertos al que estaba muerto, dándole vida y transformando todo lo malo que estaba pasando en ese momento en algo bueno. ¿Para quién? Para ti y para mí, para nosotros. Toda esa dura realidad que Cristo tuvo, toda esa desesperanza que había en ese momento para él. Y esa esperanza, ¿por qué? Porque él iba a morir. Tú fuiste su fortaleza para él. En su mente estabas tú, ¿sí? En lo que él estaba haciendo era para ti. Él pasó todo por esto para que nosotros al final tuviéramos la más grande esperanza. ¿Sí? Y esto es algo grandioso para nosotros. Cristo pasó por todo esto y no solamente es un ejemplo, es todavía más allá que un ejemplo. Él es la fuerza que nos ayuda a nosotros a salir de la desesperanza. Esa resurrección de la muerte a la vida es la manera en que tú y yo podemos salir de nuestra más grande desesperanza. Es verdad que podemos tener esas grandes luchas en este momento de desesperanza y pensar que Dios no responde. Pero al final, es un sentimiento. Dios está obrando, nunca está sin hacer nada. Ya tiene preparado todo, Él tenía preparado este plan de redención para que cuando tú estuvieras en estos momentos, tú salieras adelante. Dios siempre responde, aunque tú parecieras o tú entendieras que no. Quiero terminar con esto. Hay un canto que dice, esperar en Dios es muy difícil. Yo no diría que es muy difícil, es tormentoso esperar en Dios, ¿sí? Porque en ese momento somos atacados por muchas cosas en nuestra mente. Pero al final, ¿sí? Después de esto,
algo maravilloso Dios hará en tu vida. Algo grandioso hará en tu vida. Algo real que tú vas a ver es que Dios siempre responde. Y Dios siempre está dispuesto a convertirte en convertirse en tu mayor esperanza. Pero para eso necesita quebrar donde tú tienes plasmadas tus esperanzas, que no es su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, este es un salmo que nos habla nuestra gran lucha de estos momentos. Mas, sin embargo, yo te animo a que voltees a la cruz. Ve a Cristo Jesús. Él pasó por lo mismo que tú estás pasando en este momento. Él murió. Tú no has muerto. ¿Sí? Mas, sin embargo, aún de entre los muertos, Dios lo levantó. Y Él tiene vida y venció. Y esa victoria es tu mayor esperanza. Sé que los tiempos son complejos, son difíciles. Mas, sin embargo, espera, estate quieto. Al final, algo Dios hará maravilloso en tu vida. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre, porque aunque es difícil para nosotros pasar por este sentimiento de desesperanza, Señor, tú lo transformas en algo bueno para nosotros. Lo transformas, Padre Celestial, en que nosotros podamos descansar en la mayor grande esperanza que es tu Hijo Jesucristo, y que eso se convierta en una realidad en nuestras vidas. Que mientras eso pase, eso ocurra, fortalezcas a mis hermanos, que mientras pase estos tiempos, Padre Celestial, complejos y difíciles, tú permitas que como hijos tuyos crezcamos, maduremos y sigamos adelante, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te pido esto. Amén. Amén, amén.